Asignatura Seminario de Investigación. Trabajo Estrategia de Búsqueda, segundo corte. Tema: desplazamiento forzado. Pregunta inicial: ¿en qué consiste el fenómeno del desplazamiento forzado en Colombia? ¿Y cuál es su relación con el conflicto armado? Palabras clave: desplazamiento forzado, conflicto armado, derechos humanos, violencia, víctima, legislación, guerra civil, Estado. Vale aclarar que para la eficacia de esta estrategia de búsqueda, estas palabras fueron verificadas en el Tesauro de la UNESCO. Para el desarrollo de nuestro tema de investigación es necesario encontrar buena información y esa buena información se puede encontrar con la utilización de operadores booleanos, ya que nos ayuda a segmentar y encontrar buenas fuentes dentro de los recursos. Un ejemplo de esos operadores booleanos es el operador AND, que nos ayuda a combinar dos o más términos o expresiones conjuntas. El operador NOT, que excluye términos que no son relevantes para la búsqueda. El operador OR, que agrupa dos o más términos. Y también vamos a utilizar las comillas como operador booleano, ya que define términos exactos dentro de la búsqueda. También vamos a realizar la utilización de medios de consultas o recursos eh, con la base de datos multilegis o plataforma multilegis y sus diferentes especialidades. Como ejemplo, Legis ámbito jurídico, Legis analítica, Legis experta, Legis noticias jurídicas y contables. Ahora bien, teniendo en cuenta las palabras claves, los operadores booleanos, el recurso, vamos a realizar nuestra lista de búsqueda. Un ejemplo de ello sería desplazamiento forzado, entre comillas, OR Colombia, y así vamos a ir realizando nuestra ecuación de búsqueda. Otro ejemplo serían derechos humanos, entre comillas, el operador AND y desplazamiento forzado, entre comillas lo que va a ser, lo que nos ayuda a encontrar información adecuada para nuestra investigación dentro del recurso y así tener buenas fuentes. Aquí se puede observar cómo utilizando los operadores booleanos realizamos la búsqueda en las plataformas nombradas anteriormente. Sin embargo, conforme la realizábamos, nos dimos cuenta que estas plataformas no contaban con la información suficiente para tratar el tema al fondo. Por lo tanto, nos enfocamos únicamente en tres: ellibro.net, Legis Experta y Legis Ámbito Jurídico. Los documentos que decidimos elegir para tratar el tema nombrado, el desplazamiento forzado, fueron: utilizando la plataforma ellibro.net y la ecuación de búsqueda de desplazamiento forzado and Colombia and Derechos Humanos, encontramos el documento Migración y Derechos Humanos en el caso colombiano. Por otro lado, en la plataforma Legis Experta con la ecuación de búsqueda de desplazamiento forzoso and Colombia Not Internacional, encontramos la sentencia digital de la Corte Constitucional de 2008 en su colección de jurisprudencia. Y en la plataforma Legis Ámbito Jurídico, utilizando la ecuación de búsqueda de desplazamiento forzado OR Colombia, encontramos el documento denominado ACNUR, Alerta sobre impunidad en casos de desplazamiento forzado. A pesar de que estas tres plataformas brindan información acerca del desplazamiento forzado en Colombia, no contaban con la información necesaria para responder a fondo la pregunta que se planteó inicialmente. Por lo tanto, y haciendo uso de las herramientas que nos brinda la biblioteca, encontramos la plataforma Mendeley, una plataforma apoyo a la investigación, la cual nos brinda fuentes de información confiables y documentos científicos que nos facilitan nuestras búsquedas y nuestras investigaciones. Además, tiene una ventaja, y es que se pueden ir archivando los documentos que se encuentren a modo biblioteca y en orden alfabético. Otra de esas ventajas es que aquellos documentos que se quieran citar en las investigaciones se pueden citar directamente desde la plataforma al documento de Word sin problema alguno. Así, decidimos utilizar como fuentes de información de esta plataforma los siguientes documentos. Utilizando la ecuación de búsqueda Estado and desplazamiento forzado, encontramos el documento del desplazamiento forzado en Colombia y la intervención del Estado. Segundo, utilizando la ecuación de búsqueda de derechos humanos and desplazamiento forzado, encontramos el documento Características del desplazamiento forzado en Colombia. Tercero, utilizando la ecuación de búsqueda conflicto armado and desplazamiento forzado, encontramos el documento Génesis del desplazamiento forzoso en Colombia, sus orígenes, sus consecuencias y el problema del retorno. Y cuarto, utilizando la ecuación de búsqueda conflicto armado Colombia and desplazamiento forzado,
encontramos el documento El desplazamiento forzado en Colombia, la huella del conflicto. Con base a los documentos encontrados y elegidos de las diferentes plataformas, encontramos los siguientes elementos importantes del tema elegido, el desplazamiento forzado, para poder tener una mayor comprensión de este. Definición de desplazamiento, causas del desplazamiento, consecuencias, zonas, afectados y papel del Estado. Con estos elementos realizamos nuestro escrito para poder resolver la pregunta que se planteó. Y para dar respuesta a ella, a continuación haremos énfasis en las ideas principales que se encontraron. Ideas principales. Como ideas principales tenemos que el desplazamiento forzado es un problema que ha afectado a muchísimas personas en el territorio colombiano. Este es el resultado de un conflicto o una confrontación que se da entre los grupos al margen de la ley y el Estado. Estas acciones, como bien lo sabemos, dejan víctimas inocentes que tienen que abandonar su hogar, tienen que abandonar su lugar de trabajo para salvar simplemente su vida o la vida de sus familias. Igualmente tenemos que se entiende por desplazados internos a las personas o grupos de personas que se han visto forzadas a escapar, a abandonar su hogar como resultado de un conflicto armado, de situaciones de violencia generalizada, de violaciones de los derechos humanos, de catástrofes naturales o estas provocadas por el ser humano, y que no han cruzado una frontera estatal internacionalmente reconocida. La población más afectada, en su gran mayoría, son los campesinos de bajos recursos económicos y personas que pertenecen a comunidades étnicas, afrocolombianas e indígenas, personas que históricamente han permanecido excluidas de la participación política y han sido culturalmente invisibilizadas. En la búsqueda pudimos encontrar que si bien existe una política de gobierno para el desplazamiento forzado que vincula algunas instituciones del Estado, es claro que no hay una política integral que incida en la prevención de las causas y que garantice la protección de las personas afectadas y promueva la atención, recuperación y estabilización de los desplazados como sujetos de derechos civiles, políticos y económicos. Este es un tema que merece ser tratado a profundidad y que puede servir como un anteproyecto de investigación, y que puede ser ejecutado con desarrollo de la siguiente pregunta-problema. ¿Cuál ha sido el papel del Estado y qué acciones ha implementado en la reparación integral de las víctimas de desplazamiento forzado en Colombia?